Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de las lecciones de la Escuela Sabática para el tercer trimestre, Éxodo, el viaje a la tierra prometida, y por la lección número 5, programada para el sábado 2 de agosto, la Pascua. Y cuando sus hijos le pregunten, ¿qué significa este rito? Responderán, es la víctima de la Pascua en honor del Señor que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo 12, 26, 27. El continuo rechazo del faraón de las demandas del Dios de Israel hicieron que las plagas se volvieran más severas y estaban preparando el escenario para la última y la final confrontación. El resultado era que Egipto ya estaba devastado y estaba a punto de caer la 10ª y última plaga. En la 9ª, el faraón amenazó a Moisés que si volvía a ver su rostro moriría. Sin embargo, había que darle personalmente la descripción de este último juicio que heriría a todo Egipto. El aviso previo se describe en el capítulo 11 de Éxodo y las instrucciones para celebrar la Pascua se encuentran en Éxodo 12. El faraón era el líder religioso y civil de Egipto, considerado por ellos como uno de sus dioses. Él tenía en sus manos la decisión crucial para vida o para muerte, pero por su actitud final delante del Dios de Israel, se definiría el destino de todos los primogénitos de las familias de Egipto y también en alguna medida se decidiría la prosperidad de la nación, ya que las esperanzas y planes para el futuro de cada familia eran canalizados a través del primogénito. Este juicio sería el más doloroso de todos los anteriores. En la 9ª plaga, las tinieblas paralizaron la actividad de Egipto por 3 días. En ese lapso de tiempo, Dios dio al faraón y a los egipcios oportunidad para reflexionar con la esperanza de que se arrepintieran y aceptaran su voluntad, y de esa manera evitaran la pérdida final de sus hijos y animales mayores. ¿Qué haríamos nosotros en una situación crucial cuando la vida nos coloca entre la espada y la pared y sabemos que nuestra decisión impactará la vida de muchos otros? En nuestra reflexión pensemos ahora cómo cada familia israelita miró el escenario. Ellos tenían también que responder la pregunta crucial: ¿confiarían en el Señor y en la provisión hecha para Él, para ellos, para vida de sus primogénitos, o la ignorarían? El único camino hacia la vida estaba señalado por la aceptación de la sangre del inocente cordero inmolado. Este paso previo era determinante para la inminente liberación de la esclavitud de Egipto. Dios está más dispuesto a concedernos sabiduría, entendimiento y poder para hacer lo correcto. Sin embargo, el peligro está al acecho en tener un corazón inclinado hacia el mal y no dispuesto a hacer lo correcto, y que resiste el consejo de Dios y que rechaza su ayuda porque no desea renunciar hasta lo que hacia ese momento ha sido la trayectoria de toda una vida. Esta es la realidad que leemos en Éxodo. La negativa del faraón a someter su voluntad a la del Dios verdadero, incluso en su constante rechazo ante sus abrumadoras evidencias. El resultado fue una tragedia nacional. La influencia de esta tragedia fue de inmediato, y los egipcios suplicaron a los israelitas abandonar Egipto. Hoy estudiaremos 3 eventos relacionados con la 10ª plaga en Egipto. Número 1, la preparación para evitar la 10ª plaga. Número 2, la institución de la Pascua. Y número 3, pasando el legado a nuestros descendientes. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la preparación para evitar la 10ª plaga.
En Amós capítulo 3, verso 7 se revela un principio de misericordia en el accionar divino antes de enviar sus juicios retributivos contra el pecado de las naciones. El profeta dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este principio operó durante las 10 plagas de Egipto. Antes que azotaran el país, Dios envió a Faraón la descripción de cada juicio, dándole oportunidad de reflexión y arrepentimiento, y que tomara decisiones correctas y evitar la destrucción. El profeta designado para este ministerio fue Moisés. El faraón recibía la más solemne advertencia del justo juicio de Dios contra el orgullo, la explotación, la violencia, la idolatría de las cuales el faraón era culpable directo. Y esos pecados traerían calamidades que destruirían Egipto. Él no tenía ninguna excusa si los juicios destruían a la nación. Durante los 3 días de la oscuridad de la 9ª plaga y la llegada de la medianoche para ejecutar la 10ª plaga, el faraón y su pueblo tuvieron tiempo para reflexionar de lo que ya había acontecido y de lo que vendría sobre ellos. Éxodo 10, 22, 23. Sin embargo, se registra que Moisés salió con una ira ardiente de esta última entrevista con Faraón. Éxodo 11, del 4 al 8. Sabía que la tragedia podía evitarse, pero inevitablemente los impactaría a todos. El faraón se mantuvo impasible, con una actitud testadura, indiferente, negándose a dejar ir a Israel. Dios ya había advertido esto a Moisés, que el faraón endurecería cada vez más. Su corazón y sus esfuerzos fueron en vano. Dios no cambia, Él mantiene la disposición en el trato con el ser humano. Él intenta construir una relación genuina con Él a fin de que el pecador abra su corazón y le permita salvarlo. Isaías 45, 22, 1 Timoteo 2, 4. Así obró con el faraón. La misericordia de Dios es ardiente, su gracia es asombrosa. Sin embargo, por el rechazo a la medianoche llegó la calamidad. Éxodo 12, 29, 30. Y la diferencia entre los israelitas y los egipcios no pudo ser más que evidente. La muerte estaba en todas partes de la nación, excepto en hogares israelitas. El juicio final de Dios cayó sobre el faraón y los egipcios sin misericordia después de un largo periodo de espera y muchas advertencias. Y esto ilustra la situación tipológica que sufrirá el mundo cuando se derramen finalmente las 7 postreras plagas de Apocalipsis 15 y 16. En la Biblia el número 10 representa plenitud, y el ejemplo más claro de esto está en la promulgación del Decálogo. Los 10 mandamientos son la completa revelación de la voluntad divina expresada en su ley moral. De igual manera, las 10 plagas de Egipto eran la plena expresión de la justicia, del castigo divino. Génesis 18, 25 dice que Dios es el justo juez de la tierra. Dios castigaría el orgullo, la injusticia, la discriminación, la arrogancia, la explotación, la crueldad y el egoísmo del faraón y de los egipcios. Así dejaría en claro de qué parte estaba. Y estaba de parte de su pueblo que sufría estos abusos y la intolerancia de ellos. Y Dios ejecutaría la justicia, que es otra expresión de su amor. Salmo 2:12, Salmo 33:5, Salmo 85:11, Salmo 89:14, Salmo 101:1, Isaías 16:5 y Jeremías 9:24. Para el ser humano es difícil mantener un balance entre justicia y misericordia. Casi siempre, en nombre del amor, se evade la responsabilidad de actuar en contra de lo malo y de aquello que debe de ser corregido. Pero también en su defecto, si no se aplica lo anterior, se aplica una fría e implacable justicia contra los que cometen pecados manifiestos. Sin embargo, Dios nos presenta el ideal. Oh hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide Jehová de ti?
que practiques la justicia, que ames la bondad y que camines humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. Debemos de pedirle a Dios sabiduría y un corazón conforme al suyo para hacer lo necesario a fin de mantener la salud espiritual del pueblo de Dios. La historia de las 10 plagas nos enseña sobre la soberanía de Dios, su fidelidad hacia su pueblo y la importancia para él de que su pueblo responda con humildad y obediencia, y que la injusticia y la corrupción espiritual pueden llevar a las consecuencias negativas para la sociedad humana por desobedecer los requerimientos justos de Dios. Dios en ningún momento fue injusto al salvar a los primogénitos hebreos únicamente a través del símbolo del cordero inmolado en el sacrificio de la Pascua, simbolizando la futura muerte de su Hijo Jesucristo, que dio su vida inocente y santa e inmaculada en sustitución, no solo de todos los primogénitos hebreos. Jesús murió para redimir al mundo de su iniquidad, Tito 2:14, y salvar a la humanidad que estaba muerta en delitos y pecados, Efesios 2:1, 5 y 8. Porque nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, 1 Corintios 5:7. Dios dijo a Moisés: y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá mortandad. Cuando hiera la tierra de Egipto, Éxodo 12, versículo 13. La señal de la sangre del cordero en los hogares hebreos tenía el poder para preservar la vida de los primogénitos. Cuando el ángel heridor pasó por todo Egipto y no les hizo mortandad a ellos. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, Efesios 1:7. La liberación posterior de Israel demostraba la eficacia del poder de la sangre de Cristo así representada. Y Pedro dice: ustedes saben bien de que fueron rescatados de su vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18, 19. He aquí la importancia de la obediencia a Dios para recibir su bendición y protección. Continuamos con la institución de la Pascua. El lapso de tiempo entre la duración de la novena plaga, 3 días, y la llegada de la medianoche para la ejecución de la 10ª, 1 día, nos indica que los hebreos que no fueron afectados por estas plagas tuvieron tiempo para preparar la Pascua. Ellos tenían que seleccionar desde el día 10º el cordero y luego inmolarlo el 14. Éxodo 12, del 1 al 20. Ellos tenían que celebrarla por la fe, estando aún en la esclavitud en Egipto. Aquí se destaca la centralidad del sacrificio de Cristo, así prefigurado, por medio de la señal de la sangre en sus habitaciones. Preservaron la vida de sus primogénitos, y por extensión el poder de la sangre del cordero les dio la liberación total de la esclavitud de Egipto. A la luz del Nuevo Testamento, el significado es más profundo. Implica la liberación de la esclavitud del pecado de todo el mundo, Juan 1:29, por los méritos de Cristo, que serán reconocidos por la eternidad, por los redimidos, que dirán: en el cielo y en la tierra nueva digno es el Cordero. El sistema de sacrificios por el pecado fue instituido en el Edén mismo desde la caída de Adán y Eva, Génesis 3:21. Dios proporcionó para ellos vestiduras de pieles para cubrir su desnudez después de su pecado. Esa piel implicaba la muerte de un animal, lo que alude a la primera ofrenda sacrificada en sustitución de ellos. La vestimenta apuntaba a la verdadera vestimenta de la justicia de Cristo, asegurándonos su gracia, perdón y aceptación. Dios solo puede aceptar el sacrificio ofrecido de un corazón contrito y humilde y agradecido. Y alabemos a Dios por lo que ha logrado en nuestro favor, ya que para nosotros era imposible. Este es el motivo clave que brota de un corazón que alaba a Dios por el don de la salvación. La obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios es crucial. Los hebreos
recibieron esta protección y las bendiciones por eso. Solo de esta manera sus casas evitarían el juicio condenatorio y de muerte y tendrían a cambio la vida, porque el ángel de la muerte pasaría por alto sus hogares. En estas instrucciones de Dios, la prioridad era la debida preparación espiritual de Israel, la comunión con Él, la adoración acompañada de gratitud y reconocimiento por la redención de sus primogénitos. Lo demás, es decir, la organización y preparativos para la salida en favor de ancianos, mujeres y niños, pequeños y animales, vendría a su debido tiempo. Este momento era muy especial y crucial y decisivo. Era importante su consagración plena a Dios. El principio de la aplicación personal de los méritos del sacrificio de Cristo aquí prefigurado estaba implícito en la participación de cada miembro de la familia comiendo del cordero inmolado sin desperdiciar nada. Y si la familia era muy pequeña, tenía que compartirlo con otra. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Hebreos 9:14. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La palabra hebrea traducida Pascua es Pesaj, que es una combinación de otras dos que significan pasar y sobre o encima. El ángel heridor no traería destrucción porque pasaría por encima de los lugares marcados con la sangre del Cordero, símbolo de la vida y de la salvación. En Éxodo 12, del 17 al 23, se mencionan dos fiestas paralelas. El 14 de Nisan, la fiesta de la Pascua, Hag HaPesach, y el día 14 a la puesta del sol, es decir, el día 15, la fiesta de los panes en levadura, Hag HaMatzot, durante 7 días. Las dos fiestas estaban relacionadas con la liberación de la esclavitud de Egipto y presentan símbolos importantes. El principal, el cordero y la sangre del cordero. El cordero significaba la prefiguración del sacrificio futuro de nuestro Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29, Juan el Bautista lo identificó de esa manera. Y Pablo dijo de él en 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús recibió el castigo de la justicia de Dios para reconciliarnos con él. Isaías 53:5, 2 Corintios 5:19. Dios cargó en él el pecado de todos los seres humanos. Isaías 53:6, 1 de Pedro 2:24. El Cordero Pascual era sin defecto. 1 de Pedro 1:19 indica que Cristo fue ofrecido como Cordero sin mancha y sin contaminación. No fue quebrado hueso suyo tampoco, como lo prescribía la fiesta de la Pascua. Juan 19:36. Todos estos aspectos apuntaban a la gran verdad de la sustitución vicaria. Jesús entregó su vida inocente por la vida de los culpables. Fue vida por vida. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En Levítico 17:11 se indica que la sangre es el símbolo de la vida, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado solamente para la expiación. Así que era vida por vida. Al hablar de la sangre de Cristo, hablamos de que Él entregó su vida, y solo por esta razón dice, sin derramamiento de la sangre de Cristo no hay perdón. Hebreos 9:22. En la fiesta de la Pascua, la sangre del Cordero sacrificado era el elemento clave de esta celebración. Quienes participaron de ella mojaron con la sangre del Cordero las puertas de sus casas y demostraron así su fe en aquel que los libraría de la muerte a sus primogénitos. Pero los que no la ejercían así
verían la devastación y la muerte. Qué poderosa representación de lo que significa el Evangelio. De esta manera la sangre del animal cumplió la función crucial, simbolizando protección, señalizando la vida en el momento de la gran mortandad. La sangre era la señal de las casas donde ustedes estén. Al ver la sangre, pasaré de largo y no habrá mortandad entre ustedes cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Así que podemos decir que sus vidas fueron libradas y protegidas por la sangre del Cordero derramada. Las realidades venideras del Evangelio asociadas con la Pascua dan un significado más profundo. Para Israel apuntaba a su liberación de la esclavitud de Egipto. Para nosotros está la liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Juan 1:29. En 1 de Timoteo 1:15, Pablo escribe: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La levadura era el otro símbolo. Era el fermento utilizado para preparar masas de diversos tipos, de acuerdo al contexto. En 1 Corintios 5:6-8, en relación a la Pascua, la levadura era un símbolo del pecado. Pablo la compara con la levadura de la malicia y la maldad. En la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días se apartaba la levadura de las casas y se comía pan ácimo. Esto indicaba un proceso de santificación por la fe en Jesús, que implica un apartarse del mal y del pecado para servir y consagrarse a Dios. Levítico 20:26. Y para guardarse sin mancha de este mundo, Santiago 1:27, que es una de las características de la religión pura y sin mancha. Pero además de lo anterior, el pan sin levadura era símbolo del Mesías, sin pecado, quien venció todas las tentaciones y dio su vida por nosotros. Hebreos 4:15. El manojo de hisopo empapado de la sangre del Cordero simbolizaba la gracia purificadora de Dios. En el Salmo 51:7 leemos eso. Y luego Pablo explica en Tito capítulo 2 del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado en salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Pesach significa pasar por alto. ¿Y qué es lo que Dios ha pasado por alto en los redimidos? Hechos 17:30-31 dice que el Señor pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero llegado ahora el conocimiento de la verdad del sacrificio de Cristo en favor nuestro, demanda de todos que nos arrepintamos, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por él mismo, Cristo, a quien levantó de entre los muertos. Esta es una bendición para los que acepten a Cristo como Salvador personal, ya que siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, habiendo pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. Romanos 3:24-25. Dios pasó por alto todos los años de pecado y de ignorancia y de culpa, al ser lavados con la sangre de Cristo. Y esto da al creyente la oportunidad de una vida nueva, de un caminar diario con Él y vencer el pecado, por su gracia. Continuamos con el pasar el legado a nuestros descendientes. En Éxodo 12, del 24 al 28, encontramos el hecho significativo de que los israelitas estaban aún en esclavitud en Egipto, cuando se les pidió que celebraran por la fe la liberación de la Pascua, que era aún un evento aún futuro. Por lo tanto, la celebración de la Pascua fue un acto de fe. Y Moisés escribe que después de que ellos recibieron las instrucciones de Dios, el pueblo se inclinó y adoró a Jehová. Éxodo 12:27. Siguieron al pie de la letra las instrucciones de la Pascua. Tan importante era que Moisés registra esto 3 veces.
en Éxodo 12, 26, 27, en Éxodo 13, 8, 14 y 15, y en Deuteronomio 26, del 5 al 9. Esto debe de interpretarse de muchas maneras. Aquí hay un énfasis que intensifica la enseñanza en diferentes niveles. Número 1, en el nivel de padres como principales maestros de sus hijos, enseñándoles a no olvidar la práctica de la Pascua. 2, los padres como personas que por convicción debían responder las profundas preguntas de sus hijos acerca del hecho importante de su liberación. Y número 3, debían resaltar el deber de las nuevas generaciones de identificarse con las anteriores y tomar ese beneficio recibido como suyo, como un legado sagrado, y de contarlo a los otros como si fuera una experiencia presente. Este es el punto del drama del Éxodo. Tenían que tener un carácter actualizado como una verdad que siempre debía estar presente a través de los tiempos, de generación en generación, cada vez que ellos celebraran la Pascua, y decir a sus hijos: estuvimos en Egipto, fuimos esclavizados y librados, y ahora podemos celebrar el poderoso acto de nuestra redención de Dios. Dios es nuestro Salvador y Redentor y Libertador, y la salvación y la libertad son ahora nuestras. Nuestro Dios es el juez justo de toda la tierra y hace lo justo, y nos dio libertad y poder para avanzar en la nueva vida hacia la tierra prometida. En el Salmo 19:2 dice: así como un día declara palabra a otro día y una noche declara sabiduría a otra, también ellos debían de trasladar de generación a generación el amoroso cuidado como un legado sagrado. En el Salmo 145, verso 4, se declara que las cosas que ellos habían oído y entendido y que sus padres les habían contado, ellos no las encubrieron a sus hijos. De generación en generación profirieron juntos alabanzas a Jehová. En el Salmo 78, del 1 al 7, indica también de que una familia debía de hablar a la otra acerca de Dios, de sus maravillosas obras y enseñanzas, transmitiendo el conocimiento de generación en generación. Concluimos que rememorar la Pascua era la celebración del recuerdo de los actos redentores de Dios en favor de su pueblo. Esta celebración ayudaría a salvaguardar su identidad nacional, a dar testimonio de sus convicciones religiosas, y sería practicado por todas sus generaciones, y debía celebrarse regularmente en conmemoración de lo que Dios hizo por sus antepasados y actualizadamente lo que hacía por ellos. Una experiencia nueva para cada grupo. El pueblo de Dios en todas las generaciones resalta su experiencia devocional en la importancia de tener siempre presentes los hechos redentores de Dios en su favor. Y esto se volverá significativo aún en el tiempo del fin, cuando concluya este conflicto entre el bien y el mal, y por toda la eternidad los redimidos disfruten con él el eterno peso de la gloria. En Éxodo 12, 29, 30 dice que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de Egipto, desde el primogénito de Faraón sentado en el trono hasta el cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animales, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. La última plaga en Egipto cayó sobre todos los primogénitos, el juicio divino ante los cuales los dioses de Egipto fueron incapaces de defender sus vidas y las de sus adoradores. Todas las familias egipcias hubo pérdidas humanas y animales. Y ahora la devastación de Egipto se completó. El orgullo del faraón se hirió profundamente. Él era considerado un representante del poder supremo y un dios en Egipto. Su hijo primogénito era considerado hijo de un dios. Isis fue derrotada como protectora de los niños. La diosa de las ranas, Heket, diosa de la fertilidad y de la concepción y del nacimiento, también fue derrotada. Y también el dios Min, que era el dios de la reproducción.
Además de estos, habían varios dioses que fueron impotentes ante el poder de los juicios del Dios verdadero, del Dios de Israel, a tal grado de que Moisés dijo: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Éxodo 15:11. Y Jetro, su suegro, dijo también: ahora reconozco que el Señor es grande más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra ellos. Éxodo 18:11. Y Pablo escribe en Hebreos 11:28: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La 10ª plaga describe el cumplimiento de las primeras palabras que Moisés dirigiera en nombre de Dios al faraón de Egipto, en Éxodo 4:22 y 23. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Esta declaración divina nos invita a preguntarnos: ¿por qué se centró Dios en los primogénitos? ¿Por qué llamó a Israel mi hijo, mi primogénito? La primogenitura siempre fue importante en la idiosincrasia de los pueblos del Antiguo Testamento. En un estudio anterior vimos que las esperanzas del destino futuro de las naciones descansaban en los primogénitos. Eso ya era importante en el carácter del liderazgo familiar, pero por extensión incidía en el destino de toda la nación. Sin embargo, en el caso del pueblo del pacto, su designación de Israel como su hijo primogénito se refiere no solo a la orden de su nacimiento, como hemos visto, que ya es importante, sino en su responsabilidad de mantener una posición especial, una relación única entre las naciones con Dios, porque Dios los hizo representantes suyos, su pueblo de su pacto. Ellos tenían el liderazgo espiritual entre las naciones. Y eso nos ayuda a comprender por qué estas promesas solo pudieron cumplirse en Cristo, porque Él fue fiel y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Colosenses 1:15, Romanos 8:29. Recordamos al inicio que en Éxodo capítulo 1 se narra la orden implacable del faraón de destruir a todos los recién nacidos varones, incluyendo allí a los primogénitos, evitando la multiplicación y la debilitación, y someter a Israel y humillarlo. Ahora el castigo de Dios golpea a los primogénitos de Egipto, empezando con el faraón. Cosecharon ellos lo que habían sembrado, y a través de este juicio se ve de manera más pronunciada que nuestras decisiones y acciones equivocadas tienen consecuencias que nos afectan no solo a nosotros, sino a personas inocentes. Y esto es la lamentable naturaleza del pecado. Y nuestra única esperanza sigue siendo Jesucristo como único y suficiente Salvador. Hechos 4:11 y 12. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La Pascua era el nombre que se le asignaba a esta ceremonia conmemorativa del admirable acontecimiento de la salida de Egipto, de la esclavitud. La noche que salieron, el ángel destructor entró en las casas y quitó la vida a los primogénitos, desde el que estaba sentado en el trono real hasta el primogénito del esclavo más bajo. El Señor dijo a los hebreos instrucciones especiales para que cada familia sacrificara un cordero y asperjara con su sangre los postes de sus casas, de modo que cuando el ángel destructor pasara y viera la señal de la sangre sobre los postes, identificara que los moradores de ella adoraban al Dios verdadero. El ángel de la muerte pasaba por alto las casas designadas de esa manera. Los hebreos recibieron la orden de estar preparados para comenzar su viaje aquella noche memorable. De acuerdo con las instrucciones, estaban preparados para comenzar su viaje, listos para escuchar la orden de marcha y salir de Egipto. Aunque la institución de la Pascua apuntaba hacia el pasado, a la liberación de ellos, de los hebreos, también apuntaba hacia el futuro, mostrando la muerte del Hijo de Dios antes de que sucediera.
Durante esta última Pascua, el Señor celebró con sus discípulos e instituyó la cena del Señor en lugar de la Pascua para que se observara como recordativo de su muerte. Ya no tendrían más necesidad de la Pascua porque Él, el gran Cordero así representado, estaba listo para ser sacrificado por los pecados del mundo. Era la muerte de Cristo la figura que se encontró con esa realidad. El instructor de la juventud, mayo de 1873, Exaltada Jesús, página 25. Para alcanzar el perdón de nuestros pecados no basta creer en Cristo por medio de su palabra. Debemos recibir por la fe su constante fuerza y alimento espiritual. Jesús dijo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y para explicar sus palabras dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 53, 54 y 63. Jesús aceptó la ley de su Padre, cuyos principios puso en práctica, y manifestó en espíritu y demostró el poder benéfico en el corazón del hombre. El Verbo fue hecho carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El cordero habría de comerse con hierbas amargas en recuerdo de la amarga servidumbre de Egipto. Cuando nos alimentamos también de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito a causa de nuestros pecados. El uso del pan sin levadura era significativo. Le ordenaba expresamente la ley de la Pascua y estrictamente que los judíos debían apartar la levadura de sus hogares durante la fiesta. Así todos los que reciben vida y alimento de Cristo deben apartarse del pecado. Pablo escribe a la iglesia de Corinto, limpiados de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni en la levadura de la malicia y de la maldad, sino en panes ácimos, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, 7, 8, Patriarcas y Profetas, 280, 283. Desde los tiempos de Moisés, los judíos habían tenido por costumbre apartar de sus casas la levadura en la Pascua. Se les había enseñado a considerarla como figura del pecado, y nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo del pecado y de la muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. Deseado de toda la gente 374 y 609. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de nuestra ignorancia, denuncia a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En los siglos de la oscuridad que habían precedido al advenimiento de Cristo, el gobernante divino había pasado por alto la idolatría de los paganos, pero ahora mediante la luz de Cristo había enviado a los hombres la verdad y esperaba que todos se arrepintieran para salvación, no solo pobres y humildes, sino orgullosos filósofos y príncipes, por cuanto había establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien determinó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Hechos de los Apóstoles 194. Los que no han humillado sus almas delante de Dios mediante el reconocimiento de su culpa no han cumplido el primer requisito, condición de la aceptación. Si no hemos experimentado arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, y no hemos confesado nuestro pecado con verdadera humillación de alma y con espíritu quebrantado, aborreciendo nuestra iniquidad, nunca hemos procurado verdaderamente el perdón del pecado. Y si no lo hemos buscado, nunca hemos encontrado tampoco la paz de Dios. La única razón por la cual posiblemente no hemos recibido la remisión de los pecados pasados consiste en que no hemos estado dispuestos a humillar nuestros orgullosos corazones y cumplir las condiciones de la palabra de verdad. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 102. Así que cada vez que una familia de Israel llevaba a su primogénito al templo, debía recordar su liberación de la plaga 10ª de Egipto. El hijo presentado en el templo era tomado en los brazos del sacerdote y levantado delante del altar. De esta manera solemne era dedicado a Dios.
Después de devolvérselo a su madre, se escribía su nombre en el rollo que contenía los nombres de los primogénitos de Israel. Así todos los que son salvos por la sangre de Cristo tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida. La única esperanza, 16 y 17. Aunque la institución de la Pascua apuntaba hacia el pasado, a la liberación milagrosa de los hebreos, también apuntaba hacia el futuro, mostrando la muerte del Hijo de Dios antes que sucediera. En esta última Pascua el Señor celebró con sus discípulos e instituyó la cena en lugar de la Pascua para ser observada como recordatorio de su muerte. Como el gran cordero así representado, ya estaba listo para ser sacrificado para perdonar los pecados del mundo. El símbolo se encontró con la realidad. El instructor de la juventud. Exaltada Jesús 25. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido por cada familia al consagrar su primer hijo. Había de dedicarse al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. Cuando Israel fue librado de Egipto, la dedicación de los primogénitos se ordenó de nuevo. Mientras los hijos de Israel servían a los egipcios, el Señor indicó a Moisés que fuera ante el rey de Egipto y le dijera: Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Moisés dio el mensaje en respuesta del orgulloso monarca, y él dijo: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni dejaré ir a Israel. Jehová obró en favor de su pueblo mediante señales y prodigios y terrible juicio sobre el faraón. Por fin el ángel destructor recibió la orden de matar los primogénitos de hombres y animales entre los egipcios. A fin de que fuesen perdonados, los israelitas recibieron la indicación de rociar con sangre del cordero inmolado cada casa, a fin de que cuando pasara el ángel en misión de muerte, omitiera sus hogares. Después de enviar este castigo sobre Egipto, Jehová dijo a Moisés: santifícame todo primogénito, así de los hombres como de animales mío es, porque desde el día que yo mate a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, yo santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de los hombres como animales míos son. Una vez establecido el servicio del tabernáculo, el Señor eligió a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de todo Israel para que sirvan en el santuario. Pero debía de seguir considerándose a los primogénitos propiedad del Señor, y debían de ser redimidos con rescate, a fin de presentar a los primogénitos de manera muy significativa. Al par que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por el Señor, prefiguraba la liberación mayor que se realizaría por el unigénito Hijo de Dios. Así como la sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogénitos, la sangre de Cristo tiene poder para salvar al mundo. Deseo de toda la gente es 34 y 35. La Pascua debía de ser conmemorativa así como típica. Recordaría la liberación de Egipto y señalaría la liberación más grande a realizar por Cristo en favor de su pueblo, de la servidumbre del pecado. Patriarcas y Profetas 281. Sé que algunos ponían en duda aún si los hijos de los padres creyentes se salvarían porque ellos, sus hijos, no habían tenido ninguna prueba de carácter, ya que todos deben de pasar por esa prueba para que se evalúe su carácter en base a las pruebas. Y se hace la pregunta: ¿cómo pueden los niñitos pasar por esa prueba para ser examinados? Contesto que la fe de los padres creyentes cubre a los niños como cuando Dios envió sus juicios sobre los primogénitos de Egipto. Mensajes Selectos, tomo 3, 359, Eventos de los Últimos Días, 247. Cada visitación de Dios era más severa que la anterior y sin embargo, ellos no liberaron a los hijos de Israel hasta que el ángel del Señor mató a los primogénitos egipcios.
desde el rey sentado en el trono hasta el súbdito más humilde, experimentaron aflicción y luto. Después de eso, el faraón ordenó la salida de Israel, pero después que los egipcios hubieron enterrado sus muertos, él se arrepintió de haberlos dejado salir. Sus consejeros y dirigentes trataron de explicar el origen de su aflicción y no quisieron admitir que habían experimentado el juicio de Dios, de modo que salieron en persecución de los hijos de Israel. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 240. Por medio del sacrificio que se hizo por nosotros, los pecados son perdonados. No dependemos de lo que el hombre hace, sino de lo que Dios puede hacer por nosotros mediante Cristo. Cuando nos entregamos enteramente a Dios y creemos en la plenitud, en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, la conciencia puede ser librada de condenación. Mediante la fe en su sangre pueden encontrar perfección en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque no estamos tratando de imposibilidades. Podemos pedir la santificación. Podemos disfrutar el favor divino. No debemos inquietarnos en que Cristo y Dios cómo piensan de nosotros, sino en lo que debe de interesarnos. Es lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Somos aceptos en el amado. Dios muestra a la persona arrepentida y creyente que Cristo acepta, a la que Cristo acepta, que la entrega del alma para modelar según su propia semejanza. Mensajes Selectos, tomo 2, página 36. Gracias a Dios que aquel que derramó su sangre por nosotros vive para defenderla, vive para hacer intercesión por cada alma que la recibe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Siempre necesitamos mantener delante de nosotros la eficacia de la sangre de Jesús. La sangre que limpia la vida y la sostiene, de la cual debemos apropiarnos por la fe. Viva en nuestra esperanza. Nuestro aprecio de ese inestimable valor debe de ir en aumento continuo, porque habla de nosotros únicamente cuando mediante la fe reclamamos su virtud, manteniendo la conciencia limpia y en paz con Dios. Se la representa como la sangre paradójica, inseparablemente unida con la resurrección y la vida de nuestro Redentor, ilustrada por la corriente que no cesa de fluir y que procede del trono de Dios, el agua del río de la vida. Carta 87 de 1894, Nuestra elevada vocación, página 49. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.